están en las antípodas. Es hora de que nos sentemos en serio a discutir qué pasó en la Argentina. Somos radio. Somos comunidad. Soy de Tierra Santa. Cristina Libre. Báñame limón. Sandra Russo hace Báñame limón. jugo de limón. Báñame limón. Somos radio. Toma aire. Wow, 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 wow. ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Cómo les va a todos? Bueno, transitan, ser argentino en este momento, bueno, ayuda un poco a adelantar la respuesta, porque nadie está del todo bien. Ellos tampoco. Pero bueno, ahora estamos en la etapa en la que mucha gente, algunos lo preveíamos, ¿no? Pero como son tan raros estos tipos, estamos como reaccionando frente a los vetos. Ahora vamos a estar hablando en el editorial de los 3 vetos, que van a resultar impotentes, porque se va a juntar la mayoría para revertirlos. Va a ser peor para él volver con los vetos, pero está en una cruzada autodestructiva, y bueno, si se quiere autodestruir, no se lo vamos a impedir. El tema es que no destruya más vidas humanas argentinas, y es lo que está haciendo desde que asumió. No hay manera de comunicarse con esa gente. No es porque no escuchan, pero les chupa un huevo, como decíamos ayer. No están ahí para representar a nadie más que a sí mismos. Por más que hayan dicho lo que hayan dicho, ya sabemos el valor de la palabra, el nulo compromiso con la palabra que tiene esta gente. Bueno, vamos a estar analizando estas cosas. Yo quisiera hacer un programa, la verdad, más divertido, pero es que la Argentina no está divertida. Quisiera hacer un programa más distendido. Yo escucho a veces las FM o los streamings que tienen mucho éxito, se cagan de risa, está bien, hay que sobrevivir, pero en algún lado la información y la dimensión dramática que para nuestras vidas tiene esta situación, en algún lado tiene que estar. Así que está acá. Bueno, si quieren comunicarse con nosotros y dejarnos los mensajes para la última parte del programa, el teléfono sigue siendo, como siempre, te salía en la placa, pero ahora no sale, así que se los digo: 11 3200 0530, 11 3200 0530, y arrancamos con jugo de limón. Con cosas para decir y escuchar. Las dulces y las ácidas. Jugo de limón. Con la conducción de Sandra Russo. Somos radio. Somos periodismo. AM 530. Toma aire. Bueno, en este mismo momento, mientras nosotros vamos a empezar a hablar de otra cosa, pero está llegando Karina Milei al acto en Tucumán. Realmente son decisiones que esta gente toma, guiados por evidentemente ese sentido común que tienen ellos, que no es el sentido común que tenemos nosotros. Va a haber Bolonqui, naturalmente, ya le estaban esperando, porque es impresionante. Yo estuve viendo los testimonios de la gente que se estaba acercando para repudiar a Karina Milei en Tucumán. Micumán, ¿se acuerdan de la pandemia con una nenita que decía, ¿por qué Micumán? Bueno, no es Micumán, es Tucumán. Y la gente se acercaba y me impresionó mucho porque escuché más reflexiones sobre la situación general y sobre lo que significa, lo que implica el nombre de Karina Milei en este país, en este momento, por las cosas que sabemos y que no están resueltas, pero que, digamos, solo con la actitud con la que ellos reciben las cosas, bueno, son confesiones de un culpable, ¿no? Los inocentes hacen otras cosas, dan los teléfonos, se ofrecen a que los investigue alguien independiente.
Ya sabemos lo que hace una persona que no tiene nada que ocultar, que es todo lo contrario de lo que hace este gobierno de mierda, que se lo pasa mintiendo, se lo pasa estafando, y ya sabemos todo lo demás. Lo cierto es que Karina Milei, no, parece que hay gente a la que no le entran los balines, o que creen que actuando, fingiendo demencia, todos van a entrar por el mismo tubo y todos van a estar fingiendo demencia. Algunos no fingen, algunos realmente están rematadamente locos como ellos. Escuchaba, por ejemplo, a un militante de la Libertad Avanza de Tucumán decir que las cosas van bárbaro, que se bajó mucho la pobreza. Es todo lo mismo que dice Milei, que es todo mentira. El que está dispuesto a creerse todas las estupideces que dice Milei, que contrasta con lo que se vive día a día, bueno, ¿qué le vamos a hacer? No hay una sola familia de gente desequilibrada en este país, hay bastantes. Pero a mí me llama la atención, como les debe llamar a muchos, especialmente a los tucumanos que le estaban esperando, el tupé, la cara de piedra, como decía Cristina el otro día, ¿no? Hablando de cara de piedra Durán. La cara de piedra, es cierto. Cualquier otro estaría avergonzado de ser un chorro. Pero evidentemente, el otro día, no me acuerdo quién decía, recordaba, ¿no? Cuando Milei dijo que entre la política y la mafia prefería la mafia. Bueno, es hora de ir recapitulando esas declaraciones que parecían memes, pero no eran memes, eran confesiones. Este tipo prefiere la mafia a la política. Hoy debutó, fíjense si no le interesará la política, que hoy empezó esa solución que ofreció ante el quilombo que lo rodea, como si fuera una curita. Es increíble, porque en las marchas de los miércoles, por ejemplo, la reacción es completamente, estamos acostumbrados a que la reacción sea completamente desproporcionada y que manden un ejército de ocupación para desalojar a 25 jubilados. En muchos miércoles que fueron más de 25, que fueron solamente 25 jubilados, hubo muchos miércoles que hubo solamente 25 jubilados que no podían hacerle daño a nadie, ni podían entrar al Congreso, ni podían voltear una valla, ni podían hacer nada, pero ellos no tenían que ofrecer el espectáculo de crueldad, porque para ellos la crueldad es autoridad. Yo he llegado a esa conclusión, de que los tipos no tienen la menor idea de cómo tener autoridad si no son crueles. Hay muchos ejemplos en la historia en los que la autoridad fue reemplazada por la crueldad. En la Edad Media, por ejemplo, prácticamente no existía el concepto de autoridad. Lo que existía era el tamaño de los ejércitos y la cantidad de decapitados que se dejaban después del asalto de cada aldea. Así fueron las conquistas y las colonizaciones durante muchos siglos. Estamos en este momento, bueno, lidiando contra eso, y la Mesa Federal, les decía, que debutó con Caputo, Francos y Catalán, el hijo del ministro de Videla. No hay que... Cuando uno dice Catalán tiene que decir que es el hijo del ministro de Educación de Videla. Y fueron nada más que 3 gobernadores que merecen ser nombrados, porque son el ejemplo de lo rastrero, de lo antipopular y de lo estúpido también. El gobernador del Chaco, 0. El gobernador de Mendoza, que es más facho que Milei, lo apuras un poco y es más facho que Milei, Cornejo. Y Frigerio, que es del PRO y se quedó como una sortija viendo de qué se agarra. Digamos que no se puede hablar de una mesa federal con 3 gobernadores, ¿no? Es más bien podrían jugar al póker, por ejemplo, o a la generala. Pero llamarle a eso una mesa política después de una derrota por 14 puntos en la provincia más importante del país, con el 40% del electorado, con la hermana acusada de coimera, con él acusado de estafador por libra, con 100 muertos por fentanilo contaminado. Bueno, la verdad, hay que ser negador. Y así nos vamos dando cuenta de todas las consecuencias que tiene el negacionismo. Por eso
Creo que hay que estar en contra del, siempre estuvimos en contra del negacionismo, pero siempre también acotamos esa idea a negar un hecho concreto que fue el genocidio de la última dictadura cívico-militar. Durante muchos años negacionismo significó negar el genocidio de la última dictadura cívico-militar. Ahora nos estamos dando cuenta que esa idea, esa actitud frente a la vida, esa actitud frente a la historia, esa actitud ante los hechos que suceden delante de los ojos de los negadores, es mucho más extendida y más, que es un daño el que hace el negacionismo, mucho más extendido que el hecho de negar un evento histórico puntual. Porque ese evento histórico puntual hay otros que lo recogen, que lo documentan, que lo recuerdan. Acá nadie va a borrar la idea de que en la última dictadura cívico-militar se secuestró, se hicieron al menos 30.000 desapariciones forzadas seguidas de asesinatos. Nadie nos va a sacar esa idea de la cabeza. Los números ya están puestos en el inconsciente colectivo y ya sabemos que no sabemos si fueron 30.002, 29.800 o 25.944. No lo sabemos porque los que tienen que decir la cifra exacta son los asesinos y nunca han roto el pacto de silencio. Así que el negacionismo implica también esto que estamos viviendo ahora, esta especie de nuevo dolor, de nuevo desencanto, de nuevo choque contra Milei, que nos está poniendo iracundos. En Tucumán eso se veía claramente. La melancolía dio paso a la rabia, y la rabia está dando paso a la ira, y esto lo está provocando el negacionismo de Milei. Y no es porque los tucumanos estén reivindicando, justamente en Tucumán, a las víctimas del genocidio de la dictadura. Están ahí por todas las otras derivaciones del negacionismo original que fue ese, y es negar la existencia del otro. Eso es básicamente la base filosófica del negacionismo. No, porque los hechos históricos tienen documentos. Lo que se hace es negar la existencia de un periodo en determinado momento, de determinada población en determinado momento. No están, no existen. Es lo mismo que dijo Videla, no están, no existen, no tienen entidad. Bueno, y más allá de eso, ayer yo les hablaba en este mismo momento, en el editorial, ¿no? En esta misma parte de Bolsonaro. Faltaba un voto. Está el voto hoy. Está el voto. La jueza Carmen Antúnez sumó su voto positivo en relación a la culpabilidad de Bolsonaro, con lo cual la condena ya está. Fue condenado a 27 años y 3 meses de cárcel. Y tal vez esto haga reflexionar un poco a los fachos de esta región. Pueden encontrar un país donde las cosas terminen sin resultados a la vista, pero no en todos los países van a encontrar los mismos resultados. En Brasil se chocaron con una Corte Suprema digna, con una Corte Suprema no adicta, que tampoco es del PT. Cortémosla con esa idea de que porque ahora, desde hace unos años, bueno, nosotros la verdad tuvimos un ratito de Corte Suprema digna cuando Néstor disolvió la Corte de la mayoría automática menemista, precisamente, y tuvimos un par de años, unos años, una Corte Suprema ejemplar. Pero Néstor en ese momento no buscó jueces afines, la puso en aquel momento, recuerdo, a Carmen Argibay, que era una jueza hiper respetada, pero totalmente antiperonista. No importaba si era peronista o era antiperonista, que es lo que estamos diciendo en relación a la justicia siempre. No importa si es liberal, no importa si es de derecha, no importa si es trotsko, no importa si es peronista. Lo que importa es que trabaje como juez con la Constitución en la mano, con el Código Penal en la mano, que no inventen causas, que no sean truchos, porque eso es ser delincuente. Cuando uno tiene el poder de dejar a alguien preso o libre, falsear los hechos es un delito. Ojalá veamos jueces en la cárcel, ojalá, porque muchos tienen que aprender de esta experiencia.
Ya que sufrimos y no vamos a ver la luz al final del túnel, ya que estamos expuestos a este sufrimiento indecible, porque los vetos a la emergencia pediátrica, al financiamiento universitario, y los ATN también los vetó, ¿no? Jorge. Sí, y los ATN, que era la prenda para tener un poco de base política con los gobernadores, por lo menos algunos que no son demasiado opositores, con una carta como los ATN hubiesen entrado por un tubo, pero no tiene cintura política, porque desprecia la política, es un elefante en un bazar, hace todo lo contrario de lo que tiene que hacer para tener un poco de consenso, por soberbia también, por omnipotencia, por todas sus fallas mentales que ya conocemos. Bueno, no quiere de ninguna manera tener sentido común. Para él, para estos tipos, el sentido común es signo de debilidad. Tienen una masculinidad, de paso, vetusta, viejísima. Y no lo digo por cómo tratan a las mujeres, que también implica, digamos, no es casualidad que todas las legisladoras de La Libertad Avanza respondan al estereotipo de la chica divito. No sé si debe haber gente joven que no sabe qué es la chica divito, pero bueno, son tipo la Santillán, eran esculturales. Bueno, no quiero decir que todas sean esculturales, tampoco se la crean si están escuchando, ¿no? Que hay cada bagallo en La Libertad Avanza, pero perdón, estoy haciendo un juicio de valor que no corresponde, pero también participo de la ira. Quiero decir que es una masculinidad la que estamos viendo en términos de poder. No estoy hablando ahora de la relación que tienen con las mujeres, que ya sabemos cuál es, nos detestan. A todas las mujeres que no somos susceptibles de ser recompensadas por ellos, nos detestan. Solamente se rodean de tipos de un cierto estereotipo de mujer que está dispuesta a ser premiada por ellos. Bueno, de este lado no encontrarán a muchas mujeres de ese tipo, porque por suerte pertenecemos a otros estereotipos de mujeres más libres que no necesitan la autorización de nadie para pensar como pensamos, ¿no? Así que, bueno, volviendo a lo de Brasil, acuérdense, ¿no? 8 de enero del 2023, la turba bolsonarista tratando de impedir que asumiera el gobierno de Lula da Silva. Y se descubrió en el curso de esta investigación que la idea era derrocarlo y matarlo. Entérense un poquito, fachos, lean un poquito de política internacional, preocúpense un poco, porque cuando el viento se da vuelta, mucha gente se da vuelta. Mucha más de la que podemos contar hoy, y los vientos, quieran o no, están cambiando en la región y en el mundo también, porque toda esta nueva camada que avala Trump desde Estados Unidos, está muy claro que quieren conducir a la humanidad a un camino sin retorno, porque les importa un bledo la humanidad. A nosotros nos importa mucho la humanidad, y por eso después de estos vetos, cualquier argentino o argentina bien nacido tiene la obligación de ser opositor. Ya venimos.
Ay, le estaba dando recetas Bueno, veganas a Jorge. ¿Qué estábamos escuchando? primero y principal, señora Sandra Russo, ¿cómo dice que le va? Bien, pero ya nos habíamos saludado y estábamos hablando de recetas Claro, veganas. pero ante el público no nos saludamos y estábamos escuchando en este Sí, momento a la banda inolvidable de Sumo haciendo un tema dedicado a Karina Milei. la rubia tarada. Efectivamente, Sí. efectivamente. No sé si es tan tarada, es más ladrona que de tarada, me parece. Puede ser tarada y ladrona. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Ahí estamos, ahí estamos. Yo se ve que no he escuchado una parte de la editorial de Sandra Russo referido a Quiero la creer que cantidad. fue hoy, ¿no? Quiero creer que no escuchaste esa parte hoy. Esa y que parte, los otros por días me supuesto. escuchás. Porque él No, cuando termino las pero estoy editoriales, les pendiente quiero porque además aclarar. le doy No me dejas continuidad. decirle a la gente lo que le quiero decir. Diga, diga. Que siempre que termino la editorial me dice bien ruso, pero después me da un dato que yo acabo de decir, con lo cual digo, me está jodiendo. No, lo que pasa es, bueno, a veces estaba bajando justo la grilla, entonces en ese momento probablemente Ok. me Siga, continúe distraí. Bueno, con su columna, continúe. bueno, voy a contar, de alguna manera hay una conectividad respecto a el título que le puse a mi columna, que se llama de M a M, o Ajá. también puede llamarse de Macron a Milei. Y también porque podría vas a hablar llamarse de de la Macri dificultades. a Milei a Macron. Ok. ¿Eh? ¿Cuál es el estado de Mandatarios- Macron en este momento? Mandatarios con un pie en el abismo sería el subtítulo. ¿Por qué? Voy a contar primero lo de Francia, que nos es más extraño. Claro, yo vi que hay mucho bolonqui, vi unos tipos con unas bengalas que cagate de risa de aquel mortero de la época de Macri, ¿no? Sí. No, y además los franceses cuando salen a pelear tienen antecedentes revolucionarios en las calles. Sí, se Que cargaron la cabeza de unos cuantos, sí. Claro, exactamente. Hay como una cultura en Francia que cuando hay quilombo, ¿no es cierto? Pero Bueno, yo creo, Jorge, y te perdón por esta digresión, pero que esto se va a multiplicar en toda Europa porque lo que están poniendo en juego es el estado de bienestar. Los europeos no van a aceptar que se rompa el Claro. estado de bienestar. El prólogo es este. Macron es el presidente de Francia y el presidente en un modelo parlamentario tiene un poder relativo porque el que ejecuta es el primer ministro. El primer ministro tiene que tener el aval de
la mitad más uno del Parlamento. La realidad es que en las últimas elecciones parlamentarias, el partido de Macron sacó aproximadamente el 20 y pico por ciento de los votos y tiene el 20 y pico por ciento de el partido se llama Renaissance. Macron es un traidor a su partido de origen, que era el Partido Socialista. Rompió el partido, se quedó con algunos negocios básicamente y está en un proceso de deterioro, y ya este sería el cuarto primer ministro que propone y que el Parlamento echa patadas, y es muy probable que a este último también lo eche a patadas. Teniendo el 20%, que es similar a lo que tiene Milei, esto también, con la diferencia de que allá es una democracia parlamentaria, hay voto de confianza, que es lo que le ha sucedido a la semana pasada, el viernes pasado, al anterior primer ministro, y le echaron de una patada en el orto, ¿no? Macron quiere formar gobierno desde su posición a la derecha, ¿no? En realidad está tratando con cualquiera. Los únicos que no aceptan por ahora es la Francia insumisa, ¿no? De Mélenchon, que dice nosotros no vamos a ningún lado con estos tipos, y empieza a ofrecer cargos, como pasa a los Quaider franceses, digamos, ¿no? A ver si se puede comprar algún voto, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que es un parlamento de 380 parlamentarios, y está difícil de un 20%, de tener 70, llegar a tener 190, que son los que necesitan más o menos para que no le pongan nuevamente una moción de censura. ¿Cuál es el problema económico? El mismo que en Argentina. El ajuste, que allá tiene nombre de austeridad. Austeridad. Pero es una austeridad muy graciosa, como la de acá. O sea, una austeridad que achica en Argentina a los médicos pediatras del Garrahan, achica a los universitarios, etcétera, pero habilita tasas infernales financiando a los bancos y habilita a los fondos extranjeros para llevarse la guita y que nosotros, los dólares, y que nosotros terminemos pagando esa deuda a futuro. Entonces tiene bastante parentesco, porque es un modelo neoliberal. El modelo neoliberal dice, bueno, tenemos que ser austeros, pero los que tienen que ser austeros son los que trabajan, no los vagos, no los empresarios. Esos son los que tienen que ser austeros, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Qué ha pasado estos días en Francia? Por segundo día consecutivo hoy, hubo, entre ayer y hoy, se considera, según las versiones, la policía, los sindicatos, etcétera, etcétera, entre 700.000 y 900.000 personas en la calle, con enfrentamientos con la policía, que brutalmente reprimió, aunque, y esto hay que decirlo, y tiene una diferencia. Yo no vi represión como acá, en Francia. No, eso es lo que quiero decir. No, lo que hacen es contención, con empujan a la gente por ahora, ¿no? Yo he visto en otro momento en Francia. En otro momento sí, pero ahora es mucho más salvaje la policía de acá. No, nadie dispara. No disparan. Acá son capaces de disparar acá ya habría muchos muertos. Efectivamente. Entonces, el nuevo primer ministro asume, en el medio, hoy asumió que se llama Sébastien Lecornu. Lecornu se va a llamar, mira qué manera de llamarse. ¿Qué va a ser? Se llama Lecornu. Menos mal que se llama Lecornu y no el Cornu. Bueno, se llama Sébastien Lecornu, reemplaza a François Bayrou, ¿no? Bayrou. Son dos neoliberales. Fue ministro de Defensa y aumentó el presupuesto de defensa a pedido de Trump, como muchos otros países para eso no hay austeridad, para eso ahí no, porque lo pide Estados Unidos y además hay igual que acá. Claro, sí, acá ni siquiera me parece que se compró mucha aparatología, salvo de seguridad para Bullrich a Israel, las armas de Israel. Exactamente, sí, aparatología básicamente de espionaje, más que armas pesadas. Pero armas represivas compraron un montón. Sí, para la seguridad y no para la defensa, eso quiero decir. Claro. No, allá es para la defensa, para las fuerzas militares, ¿no es cierto? Ha pedido, porque además agitan el fantasma ruso,
Hay que Claro, Rusia en tratar cualquier momento les mandó un misil nuclear porque Claro, el otro, exactamente, Putin es un tenemos que descontrolado. defendernos, etcétera, etcétera. Y no La Trump, consigna- no vayan a creer que Trump es un descontrolado, ¿no? Es Putin. No, un de ninguna descontrolado. manera. La consigna en Francia, que me parece interesante que se sepa, es bloqueemos todo. Ah, cómo me gusta. Claro. Y efectivamente tiene un nivel de organicidad muy grande porque participan los sindicatos, distintos tipos de sindicatos, participan las fuerzas sociales, hay mucha juventud universitaria. Sí. Y perdón, ¿no? Pero yo creo que hay una especie de revuelta que todavía es invisible, pero que se va a hacer visible en las próximas semanas y que tiene que ver con la flotilla que está rumbo a Gaza. Porque los estibadores italianos, por ejemplo, no partieron de un solo lugar, partieron de 3 lugares distintos. Los estibadores italianos ayer anunciaron que si llegan a perder contacto, aunque sea 20 minutos, con una de la nave madre de la flotilla que salió de Italia, paran todo, se para Europa, paran todos los estibadores de toda Europa. O sea que se está armando como un entramado de bases. Sí, en el Europa. caso específicamente de Francia, que es uno de los países con mayor capacidad de movilización por parte de los sindicatos, probablemente el mayor de concentración sindical en Europa Occidental, están en un enfrentamiento contra un gobierno neoliberal minoritario, igual que en Argentina. Y esto es porque la debilidad del gobierno... Pero no vas a comparar a Macron con Milei. Claro, no, pero debilidad legislativa tiene más o menos la misma cantidad de diputados. Macron no tiene legisladores propios y eso lo ubica en un lugar de máxima debilidad, al límite de tener que renunciar si esto continúa. Si le vuelven a plantar un pedido de moción de censura a ya Macron no tiene a dónde ir. Estuvo tratando de armar un frente con Restauración Nacional, que es el partido de Marine Le Pen, el partido fascista francés. Mirá lo que ofrece, ¿cómo le va a ofrecer a Francia? Y esto es más o menos lo que pasa también en Argentina, por eso me parece válida la comparación, porque los nazis franceses no se quieren hundir con Macron y le dicen que no. Porque es como, ¿por qué van 3 gobernadores a sentarse a la mesa de Milei? Porque Milei es una piedra. Ya está quemado. Claro, el que se alía con ese se va al río con él. Exactamente. Entonces, esto es lo que está pasando básicamente en Francia y por eso me parece que es interesante el parentesco. Debilidad política, incapacidad institucional legislativa y lo que dice Francia insumisa, que es una provocación, dijo la jefa de la bancada de la Francia insumisa, que se llama Mathilde Panot, presidente del bloque, dijo que nombrar a un tipo del mismo partido que Macron, cuando no tiene representación dentro del Parlamento, es una provocación y que esa provocación solamente se puede contestar desde la movilización popular en las calles, ¿no? Uh-huh. Insisto con el tema de la movilización popular porque puede traer en los próximos días algún elemento. Una de las cosas, fíjate qué interesante, que le están pidiendo en el Congreso tanto los socialistas como la Francia insumisa es que bajen el presupuesto militar que acaban de aumentar, que en realidad el 5% que quieren dedicarle a eso y quieren afanárselo a la salud, a la educación, etcétera. Algo parecido, insisto, también en Argentina, porque la tajada del león hoy se la están llevando los fondos de inversión o las empresas tecnológicas o las mineras o las oleaginosas o las ojeras. Para ellos no hay problema, al contrario, hay más ganancias, se le quitan impuestos, se le quitan retenciones para que la austeridad la paguemos el resto de la sociedad. Y de ahí voy a Milei, ¿no? Con algunas cosas que efectivamente se están sucediendo hoy. Hay un nivel de enfrentamiento al interior del grupo liberticida enorme, que también muestra
a las claras, primero que no tienen capacidad para gestionar, no pueden dirigir nada, obviamente ni una pyme, son todos tipos que han sido, nunca han tenido un nivel de responsabilidad ni en una organización. Nunca laburaron. Claro, no, Milei laburó, pero ha sido un perejil. Con los narcos. Sí, ese es más como empleado en dependencia para Urnequian. Claro, sí, un empleado administrativo haciendo una tarea muy mediocre, digamos, haciendo cuentitas para ver cómo salvar de una corporación, pero ni siquiera fue un empleado jerárquico. Él claro. empezó siendo igual que la hermana, que una vendedora, no lo digo despectivamente, digo, alguien que no pudo dirigir nada en su vida, hoy pretende estar dirigiendo la gran parte del destino inmediato de millones de argentinos. Y obviamente que eso lleva a enfrentamientos al interior de este conjunto de esta secta, diría yo, ¿no? Casi una secta de delirantes que nos gobierna, que están en pánico y en realidad esa situación de pánico los lleva a tratar de alguna manera de mostrarse fuertes, ¿no? Que es esto también que hablábamos ayer de la impotencia que pretende mostrarse como una potencia, ¿no? Para que no se vea claramente su debilidad, ¿no? Lo que hay en este gobierno es un nivel de debilidad que ahora se está haciendo transparente, está desnudo o con pañales, no importa. El presidente de la nación está en una situación de máxima debilidad y el tipo no quiere que se note en ningún lugar ese pañal que tiene puesto, ¿no? Y yo creo que tenemos que estar preparados, digo, no solo para hacerle juicio político a este personaje, sino también a su vicepresidenta, porque el juicio político tiene que ser a la fórmula que llegó en el marco de un desastre que estaba viviendo la Argentina y que mucha gente probó con una fórmula alternativa distópica. Digo esto porque muchos critican, no hay que hacerle juicio político a Milei porque viene el Videlita, ¿no? No, claro. No, bueno, es la fórmula. Tiene que ser a la fórmula y que en todo caso, llegado el momento, una asamblea legislativa, como ya ha pasado, cuando renunció de la Rúa, se haga cargo del tránsito. O sea, tenemos que pasar por un 2001 sin los muertos. Exactamente. Hay que evitar que el pueblo ponga, como siempre, la sangre nuevamente. La sangre nuevamente. Basta. Y hay que pujar, en todo caso, para que nuestros legisladores y la movilización popular organizada invite a que haya juicio político a un personaje que nos está llevando al abismo, y efectivamente van a pretender, como pasó con De la Rúa, que el abismo simplemente tomarse un helicóptero y tomársela. No, tienen que pagar el daño que han hecho y sobre todo lo que está vinculado con la crisis financiera de la deuda. Así que de alguna manera tiene que haber juicios por eso y esperemos que termine Milei como hoy está terminando Bolsonaro. Muy bien, gracias Jorge. Primera tanda en Jugo de Limón, musiquita y estamos. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. AM 530. Somos Radio. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos de 3 meses por Zoom. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. Tu seguridad es nuestra prioridad. Es por eso que decidimos intensificar la inversión en más cámaras, más patrulleros, más ojos en alerta. En Morón seguimos trabajando para que cada rincón de nuestra ciudad sea más seguro. Primero Morón, corazón del oeste.
Carlos Polimeni está en AM530. Tenemos el placer de recibir esta tarde aquí a Walter Hidalgo, bandoneonista, compositor, cantante, nacido en Peguajó y radicado hoy en Europa. No, y se me ocurre una cosa, es para la melodía, estiro de la melodía, tiqui tiqui de la nota y ya está. Pero no trabajás con la poesía, digamos. No. Sino que te brota. Bueno, no. Eso es bueno de saber también, porque a lo mejor es más legítimo. Repito, yo creo que ahí he sido absolutamente libre y yo creo que me voy encontrando ahora cada vez más. Creo que estoy en el mejor momento de mi vida y de mi carrera, porque básicamente sé que quiero y que lo que quiero es lo que quiere toda la gente que me quiere. A las 14, la tarde con Polimeni, en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. En 2025 venía a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Saverio el Cruel, el clásico de Roberto Arlt, se presenta en su segunda temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes bajo la mirada ácida del autor que cobra vigencia en estos tiempos de tecnocapitalismo brutal. Un material necesario para reflexionar sin perder el humor sobre quién es realmente el cruel en un presente individualista y precarizado. Saverio el Cruel, todos los domingos a las 17 en el mítico Teatro Pairó, San Martín 766, Ciudad de Buenos Aires. Alimentos cooperativos, producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. El viernes 12 de septiembre a las 21, Juan Tata Cedrón en vivo en La Carbonera. Carlos Calvo 299 San Telmo. Entradas anticipadas con descuento por Passline. Producen Don Narciso y Jueguen. Auspicia AM530 Somos Radio. El sol sale todos los días, cantan los pájaros a llueve. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Este descubrimiento de hace 100 años le dio vida a muchísima gente. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país.
Otra vez estamos al aire. Jorge es muy hablador, les tengo que decir la verdad. No, Sandra no. para de hablar en las tandas, no para de hablar. Sandra no. Bueno, ¿qué escuchábamos? Hoy estamos peleadores. ¿Qué escuchábamos? Estamos escuchando Viva Venezuela. No sé si te suena un tema como este en este momento. Así se llama el tema y lo canta Un Solo Pueblo. Muy bien, y antes de la próxima nota, que es con García Atkinson, quiero decirles que hoy sorteamos 2 entradas para ir a ver al Tata Cedrón este viernes. Ahí está el afiche, en La Carbonera, que queda en Carlos Calvo 229, San Telmo. Es el viernes, mañana. Y lo que tienen que hacer es lo de todos los días, mandar al teléfono nuestro, quiero las entradas y los últimos 3 números del DNI, y al final del programa les decimos quién se ganó las 2 entradas para ver esta joya de la música. Ahora sí, ¿cómo va Lucía? Muy bien, aquí estamos. Bueno, muy contentos en la provincia de Buenos Aires. Claro, porque no nos vimos desde las elecciones. Claro, ¿cómo no vamos a estar contentos? Y nos claro. dura la alegría, che, hasta hoy jueves por lo menos. Y está bien, hay que hacer durar. Cuando hay buenas noticias hay que hacerlas durar. Así es. Y bueno, y hoy traigo un tema que tiene que ver con algo histórico, ¿no? El próximo martes se cumplen 49 años de la Noche de los Lápices, aquel episodio que en realidad fueron una sucesión de días entre el 8 y el 21, pero se toma el 16 como el día emblemático de septiembre, en el que fueron secuestrados 10 estudiantes secundarios aquí en la ciudad de La Plata, de los cuales 6 continúan desaparecidos. Nos referimos, los quiero nombrar, a Francisco López Muntaner y María Claudia Falcone, tenían 16 años, Claudio de Hacha y Horacio Húngaro tenían 17 años, Daniel Alberto Racero y María Clara Ciocchini tenían 18 años, ellos son los que están desaparecidos, y Pablo Díaz, que tenía 19, Patricia Miranda 17, Gustavo Calotti 18 y Emil Semoller 17 años sobrevivieron. Digo las edades porque nos permite mensurar, ¿no? Claro, también claro. La dimensión de la crueldad de la dictadura genocida, y a quienes tenemos adolescentes cerca, dimensionar, ¿no? A quienes se perseguía y se secuestraba y se torturaba. Por supuesto que eran militantes políticos, la mayoría de ellos de la Unión de Estudiantes Secundarios, una organización de origen peronista, otros de la Juventud Guevarista. Se conoce la historia por la lucha por el boleto estudiantil, que sí, efectivamente era parte de la pelea gremial de los estudiantes de aquellos años, y que tuvo sus frutos. Vos sabés que, bueno, hoy en el AMBA rige el boleto estudiantil. En la ciudad de La Plata el valor es de 0,50 centavos, ¿no? Del boleto. Mirá vos. Contra unos 450, entre 450 y 580 pesos que sale el boleto convencional en los colectivos locales. Es decir que efectivamente era una reivindicación que cambiaba las posibilidades del acceso al estudio. Imagínate, bueno, incluso hoy sigue sucediendo esto, ¿no? Así que era una reivindicación fundamental. Pero además eran estos militantes políticos que estaban en organizaciones, que compartían ámbitos con eran futuros dirigentes. Futuros dirigentes. Que no podían crecer, que no podían seguir viviendo. Exactamente. Que les truncaron la vida apenas empezando, ¿no? Y me interesaba, bueno, en La Plata creo que en toda la provincia y en el país es una movilización importante para los estudiantes secundarios, pero bueno, acá es muy emblemática, es como tu bautismo militante cuando empezás a recorrer este camino. Y entonces conversamos con una joven estudiante, también dirigente de la UES, ella es la secretaria general, se llama Carmela Domián,
sobre qué significa hoy esta movilización, ¿no? ¿Qué entienden los pibes, los estudiantes hoy de aquello que sucedió en el año 76? Y esto nos decía. Yo creo que la historia de los chicos de la Noche de los Lápices para las y los secundarios de hoy en día representa un ejemplo de lucha que muchos de nosotros admiramos y nos muestra el impacto y el poder que nosotros podemos llegar a tener estando organizados y luchando juntos, como la posibilidad que tenemos de poder construir un mundo mejor, más justo, más igualitario, y que realmente nuestras acciones pueden tener un impacto en nuestra sociedad en la que vivimos hoy en día. Y además nos muestra evidentemente el nivel de violencia y de represión que pueden llegar a tener los grupos de poder que se ven amenazados por nuestros reclamos. Creo que también, a pesar de los estudiantes que tengamos una militancia capaz más activa o más regular y los que no están tan involucrados en esos espacios, para todos es algo que nos interpela, que nos involucra y que nos conmueve un montón, y por eso también es una marcha tan grande y tan masiva, porque siento que a cualquier estudiante de cualquier escuela, principalmente en La Plata, que muchos transitamos las escuelas que los mismos chicos de la Noche de los Lápices transitaron, es una historia que nos llega, que nos atraviesa directamente y que todos nosotros simpatizamos y apoyamos. Bueno, la voz de Carmela Domián, esta jovencita. Ahí está la semilla, ¿no? Está la semilla que dejaron, sí. Claro, que está bueno escuchar estas voces, ¿no? Porque estamos como asistiendo a una especie de estigmatización de los jóvenes como libertarios, que también los hay, por supuesto, pero bueno, también están estas otras voces, ¿no? Y bueno, este año me imagino que la marcha, después del resultado del domingo, va a ser todavía más voluminosa, ¿no? Y yo creo que sí, además últimamente vienen participando y sumándose otras localidades de la provincia de Buenos Aires, con lo cual se arma como la marcha central en la ciudad de La además Plata. con el veto al financiamiento universitario. Exacto. El destino de estos chicos es un sistema que están desfinanciando, con lo cual les están abortando la vocación. El futuro, totalmente. El futuro, claro. En el marco de esto de la Noche de los Lápices, recordar que en total hubo unos 250 estudiantes desaparecidos en todo el país, en lo que se llamó el operativo Claridad, gestado desde el Ministerio de Educación y Cultura, exactamente, del gobierno militar de Jorge Rafael Videla. En el momento en el que ocurre la Noche de los Lápices, el ministro de Cultura y Educación era Ricardo Bruera, pero ¿quién lo sucede en 1977? El padre de Catalán. Ah, muy bien, adivinaste. Juan José Catalán, efectivamente, es el que sigue a la gestión de Bruera y es el responsable de los manuales para detectar estudiantes subversivos en los colegios secundarios, Catalán, y además dictar un plan para reducir el número de universidades públicas, porque consideraba que eran muchas y que era un costo muy grande. Lo mismo que ahora. Resuenan, ¿no? Sí, la misma línea. Y justo hablamos, ¿no?, de que ayer a la madrugada se vetó el financiamiento universitario. Entonces, una no quiere ser prejuiciosa y asociar que por ser hijo de, ¿no?, porque realmente todos nacemos con la posibilidad de desarrollar nuestras vidas con autonomía, pero bueno, cuando se insiste en ir por los mismos caminos, evidentemente hay algo de una decisión que se juega también ahí, ¿no?, en continuar esos legados. Este hombre, Juan José Catalán, se le retiró la jubilación de privilegio precisamente por su participación en la dictadura en los años 2000, y se suicidó a los 80 años en la localidad de Tucumán. Bueno, esto como para completar la historia de Catalán. Nos quedamos con... ¿En Tucumán, en la provincia de Tucumán se suicidó? En la provincia de Tucumán, sí, de donde era originario. Donde hoy está Karina, Milei, por eso te iba a decir. Claro, Karina Milei y el hijo, Lisandro Catalán, intentando hacer un acto que creo que no fue muy masivo. Me parece, yo lo que vi era que era un quilombo. Claro. Bueno, no los quiere nadie. No los quiere nadie, no pueden hacer ni el simulacro de un acto popular.
Nos quedamos conversando con Carmela sobre esta cuestión de los jóvenes libertarios, ¿no? Y cómo la militancia actual dialoga, conversa, cómo convive, ¿no?, con esta realidad que también los atraviesa en sus escuelas, y esto es lo que nos decía. Yo creo que los jóvenes que hoy en día apoyan a Milei y a los discursos de odio y negacionismo que él tiene, es por un conjunto de cosas. Por un lado, la falta de memoria y de desconocimiento que hay del impacto y el nivel de violencia que tuvo la dictadura, sumado a las redes sociales, que muchos de nosotros usamos para acceder a información, que muchas veces no es real, no está verificado, no es verídico. Entonces, estas dos cosas hacen que los jóvenes sean un gran punto de fácil para convencer y que estos discursos de negacionismo lleguen más fácilmente, que muchos de ellos se lo tomen como chiste o en broma, sin dimensionar la gravedad del problema, del asunto y de todo lo que pasó. Bueno, esta lectura, ¿no?, de ver también ahí que algo del consumo de las redes sociales y de la superficialidad de la información que circula también impacta, ¿no?, en la ignorancia y en que por ahí se subestime o se banalicen estos temas, porque claramente una no quiere quedarse con la idea de que estos jóvenes son conscientes de lo que sucedió en la dictadura y lo reivindican, ¿no? Hay algo de cómo les llega la historia, ¿no?, de este trasvasamiento de la memoria que hay que volver a mirar porque si no hemos criado generaciones de crueles y no creo que eso sea lo que esté sucediendo, ¿no? Así que bueno, hay una tarea pendiente y contarte, Sandra, para cerrar, que las movilizaciones del 16 de septiembre son de las pocas en las que participa el gobernador Axel Kicillof en la ciudad de La Plata, así que por ahí, si vienen a marchar acá, se los pueden llegar a encontrar. Bueno saberlo. Debe haber más de uno que lo quiere besuquear. Gracias, Lucía. A ustedes. Hasta el jueves que viene. Un abrazo. Chau. A una tanda, vamos. Somos radio, pero somos más que radio. Entra a am530somosradio.com y encontrá un menú diferente a lo que da vueltas en la red. Noticias, información exclusiva, análisis y grandes momentos de la radio en el nuevo portal de AM530. AM530. Somos redes. Somos radio. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos de 3 meses por Zoom. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. Tu seguridad es nuestra prioridad. Es por eso que decidimos intensificar la inversión en más cámaras, más patrulleros, más ojos en alerta. En Morón seguimos trabajando para que cada rincón de nuestra ciudad sea más seguro. Primero Morón, corazón del oeste. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Para, ese último wow no entendí. ¡Wow! Ah, que crece. Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Los jueves a las 22, Osvaldo Quiroga te espera en El Refugio. El Refugio. Un espacio para descubrir, disfrutar y vivir la cultura. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Patria o colonia, debatir, pensar, actuar. De Omar Autón. La dicotomía del título se repite. Nación o imperio, liberación o dependencia, federalismo o feudo porteño, democracia formal o comunidad organizada. Autón examina estas disyuntivas desde el fondo de nuestra historia como herramienta de organización para debatir, pensar y actuar. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración.
¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, siempre. Estás escuchando Jugo de Limón con Sandra Russo. AM530 Somos Radio. Toma aire. Aquí de nuevo y vamos a saludar a Lucas Maida. Hola, Lucas. Hola, Sandra, ¿cómo vas? Buenas noches para vos, para Jorge. ¿Cómo andan? Acá estamos. Entramos al ritmo del UAIO y me hace acordar a las olas del mar, porque estamos yendo a la ciudad de Mar del Plata para hablar con Victoria Chadwill, decime si lo dije bien, ahora corregime, Vicky, María Victoria Chadwill, que es la que representa, es la secretaria general de la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Es el tema del día, es el tema de la semana, ley de financiamiento a las universidades vetados, ¿no?, por este monstruo. Vicky, ¿cómo están en La Feliz? Que me imagino que está indignada, no está feliz hoy la ciudad. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, primero gracias, Hola, ¿no? Gracias bienvenida. por el espacio. Y sí, estamos, Bienvenida. digamos, más que nada Mar del Plata. Mar del Plata ya de por sí, que tenemos a un Montenegro, digamos, que está en retiro, que es el intendente, digamos que es Claro. un soldado de Milei, digamos. Mar del Plata ya es una llama, Mar del Plata, ya es una hoguera de por sí. Y volvió a ganar, Pero- volvió a ganar. Exactamente, pero y bueno, y a pesar de eso, bueno, Mar del Plata hizo el año pasado la marcha de abril y la de octubre, las marchas, la primera y la segunda marcha federal universitaria fueron las más grandes de la historia de Mar del Plata, superaron Mira las qué del bueno. 24 de marzo, o sea, tenemos de todo en Mar del Plata, pero en ese sentido la gente rebancó, fue muy emocionante esas marchas. Así que en ese contexto, después de este veto, que ahora estamos esperando la fecha de cuándo se va a tratar en diputados, entendemos que puede llegar a ser el 17, vamos a ver los resultados, va a depender mucho de la fecha de estas reuniones que está teniendo el presidente con los gobernadores, o sea, va a depender mucho de eso también. Hasta ahora más que fueron nada 3 nada más, a verlo. Hoy hubo 3 nada, pero por detrás nunca se sabe qué hay, ¿viste? No. Entonces, bueno, estamos esperando y sí, Esperando. muy indignadas porque la verdad, como yo siempre digo, es un desangrado al sistema universitario. Así como vemos que el ajuste a todo lo que son las políticas de Estado, que implica puntualmente también a la cantidad de expulsados, de trabajadores y trabajadores que se quedan sin puesto de trabajo en el Estado Sin en duda. términos generales, en la universidad eso hoy no se ve, pero se ve un desangrado cuentagoteo, que digo. En algún momento, o sea, si vos no aprobás un presupuesto, no actualizás a la inflación y tenés a más del 50% de la planta de docente y no docente bajo de la línea de pobreza, que quiere que cierre, literalmente. Sí, eso es lo Entonces- que pueden esperar y que se muera la universidad. Exactamente. Entonces, de hecho, acá en Mar del Plata, el año pasado, con la cantidad de visibilizaciones, marchas que hicimos, hay un cartel pegado en el complejo universitario, cartel no, una pancarta que tiene 5 pisos, que son el edificio central de la Facultad de Arquitectura, y dice: el gobierno nos la quiere cerrar. Bueno, y la tenemos ahí colgada, porque me acuerdo que el año pasado, cuando empezamos con las grandes movidas y ya sabíamos que este era el camino del gobierno, no nos daban mucha bola acá en Mar del Plata, ¿viste? Y Claro. después decían que éramos unos exagerados y una exagerada. No, a las claras se ve, lo ves todos los días lo ves lo que está sucediendo. Por eso entendemos
que hay que estar a la altura y bueno, mañana estamos de paro, todas las universidades nacionales. Eso te iba a tanto preguntar, en la víspera de un paro, de un fuerte paro, ¿cómo desde la APU, de la Asociación del Personal de Universidad de Mar del Plata, se están preparando en esta noche? Que bueno, tiene cierta, o uno trata de buscar cierta épica, ¿no? En las peleas que damos, me imagino que son horas donde los compañeros se están mensajeando, se están conteniendo, y bueno, este espacio también es para que escuchen ellos, ¿verdad? Tenemos que tener la moral alta, compas. Sí, tal cual. En el caso de Mar del Plata, somos un sector y un sindicato muy activo. O sea, nuestras resoluciones, estamos constantemente activándonos. Todas las resoluciones son por asamblea. Todos los meses tenemos asambleas, cuerpo delegado, reuniones de base. De hecho, el año pasado, vuelvo a decir, estuvimos todas las semanas con actividades, si no eran marchas, visibilizaciones. Somos muy creativos en ese sentido. Entonces, a lo que voy, tenemos incorporado la marcha, el paro, la actividad constante. Está el y esto se músculo. estaba esperando. Ahí va. Decime. Digo, Se esto se escucha estaba ahí. esperando tranquilamente y cuando se convoca un paro, Mar del Plata para. Los no docentes de Mar del Plata paramos, los acatamientos son muy altos. Igualmente nosotros ahora estamos desde hace un mes en un conflicto local con la gestión que tiene que ver con consecuencias desde algún lugar con el ajuste. Tenemos claridad que el enemigo es Milei, pero empiezan a suceder cuestiones en el local donde la gestión en este caso no está dando mucha prioridad al sector no docente en cuanto a ropa de trabajo, condiciones laborales, incumplimientos paritarios que tenemos. Nosotros tenemos una paritaria local muy fuerte. Estamos en conflicto con la gestión en ese sentido y estamos pidiendo un bono local también acá en Mar del Plata. Y bueno, venimos con una serie de paros y esto fue definido en asamblea, o sea, hay una actividad constante en el sindicato. Y teníamos claridad que si venía el veto, parábamos. Eso en ese sentido había claridad. Y ahora hay que reunirse toda la comunidad universitaria para garantizar la marcha, ¿no? Que entendemos que tiene que ser multitudinaria esta tercera marcha. Sin duda, hacia una gran marcha federal por la educación, por la salud, por unir todas las luchas. Vicky, nos gustó muchísimo escucharte, conocer qué anda pasando en Mar del Plata con los compañeros trabajadores no docentes de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Muchas fuerzas en esta noche, en esta víspera de paro, con todo mañana, a pararles. Bien, a parar todo el sistema universitario. Hay que dar pelea, siempre hay que estar activos y activas. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. No, abrazos a vos. No, por abrazos a vos favor, y a la buenas comunidad. noches, compañeros, compañeras. Chau. Nos estamos Chao, viendo. gracias. Hasta la semana que viene. Gracias. Chau, chau. Gracias. Nosotros vamos a un temita musical y volvemos.
Ponga risa, efectivamente. Ahí estamos volviendo. ¿Y qué estábamos escuchando? Estábamos a Liliana escuchando Vitale. a mi admirada Liliana Vitale haciendo Por eso el canto. ¿Vos eras fan de Mía? Del Sí, movimiento de efectivamente, músicos? Mía me gustó Ay, yo mucho también. Nos en debemos su haber momento. cruzado de chiquitos Seguramente. en algún recital Músicos de Mía. independientes argentinos. Argentinos o asociados, no me acuerdo. Músicos independientes argentinos. Sí, a mí, bajo- en realidad fue una movida que, si no me equivoco, empezaron los padres de los Vitale, de Liliana, por supuesto, y de su hermano Lito. Lito, sí, Dombi Vitale era el patriarca de los pájaros para todos Así los es. músicos de Mía. Bueno, vamos a ir a un peloteo. Teníamos una nota, pero no nos estaría atendiendo sobre el tema universitario. Pero vamos a un peloteo que tenemos desde la semana pasada, en la que el presidente de Colombia, que ustedes saben que ustedes saben, no sé si lo habrán leído, si siguen estas noticias, pero uno de los datos que a mí me interesa dar sobre Petro es que es el presidente de la región más activo con el tema de Palestina. Es el presidente de la región que más ha tomado como propia la causa palestina, no por la causa en sí misma, sino porque evidentemente Israel se está llevando puestos a todos los derechos humanos de miles y miles de personas, ¿no? Vemos en este video, sí, Maduro también. Vemos el video de Petro y lo comentamos. Ahí advertía sobre una posible invasión a Venezuela. Esa amenaza sigue latente. De la invasión posible a Venezuela con la que amenazan, pueden ser palabras, ojalá. Colombia no prestará su territorio para ninguna invasión de un país vecino ni ninguno de sus hombres, a menos que sea apátrida y genocida. ¿Cómo vamos a permitir una invasión a Venezuela? ¿Que haya un problema político allá? Sí, nos critican unos. Pero eso no significa que no sepamos que un conflicto político interno, como tantos que hemos tenido, Colombia sí que los tiene, no se resuelva es hablando entre los venezolanos. Y entonces nos van a decir que se resuelve con misiles como en Palestina. ¿Qué es eso? En la patria de Bolívar, el libertador, donde nació, como Jesús nació en Palestina. ¿Qué es lo que nos están diciendo en estos tiempos? Que es válido asesinar de nuevo a Jesús y es válido asesinar de nuevo a Bolívar en sus hijos y descendientes. Bueno, es difícil en este momento para un argentino o una argentina escuchar
es difícil, quiero decir, nos resulta como increíble, como utópico, ¿no? Tener un presidente como este, que dice cosas tan claras, y desde luego, ¿cómo va a pretender Estados Unidos que Colombia le preste territorio para una posible invasión a Venezuela? Vale aclarar que hay un montón de venezolanos que viven en Miami, entre ellos Corina Machado, que es una apátrida sin lugar a dudas, que están pidiendo intervención militar. Es increíble escuchar a un venezolano o una venezolana pidiéndole a Estados Unidos que invada militarmente su país. Es realmente asqueroso lo que estamos viendo. Se filtró, estaba viendo el otro día, ayer, estaba viendo, se filtraron unas declaraciones de uno de los asesores de Trump más importantes, que dice, así tipo los audios de Spanuolo, ¿no? No es como los audios de Spanuolo. Lo dijo en una conferencia que se suponía que era privada, pero terminó siendo público, que el único interés que tiene Trump en Venezuela es el petróleo. Como lo sabemos perfectamente. Es decir, yo recordaba cuando escuché esto ayer, y viene a cuento de lo que acabamos de ver que decía Petro, cuando en los 90 Bush invadió Irak, diciendo que tenía las pruebas de las armas químicas. Bueno, todo el mundo hizo de cuenta que le creía. Y entonces se avaló esa guerra, que terminó en un desastre, y también terminó después con funcionarios norteamericanos admitiendo que lo de las armas químicas lo habían inventado. Ok, en esa oportunidad se puede decir que el mundo pecó de ingenuo, ponele, y que justificó una guerra porque le mintieron. Ahora, después de la primera mentira, como fue Irak, ¿cuál es el mecanismo que hace que tanta gente le siga creyendo a un país que geopolíticamente habilita la mentira, las noticias falsas y los fraudes? Porque esto no deja de ser un fraude, porque, mueren norteamericanos también. Hay soldados norteamericanos que van a las guerras. Las guerras no las hace Estados Unidos por control remoto. Les chupan un huevo también las vidas de los norteamericanos que mandan a las guerras. Y todos sabíamos que atrás de la invasión a Irak había otras razones que no justificaban ninguna guerra. Lo volvieron a hacer muchas veces desde entonces, pretextando, la última vez fue ahora, ¿qué fue lo que invadieron ahora? Que dijeron que tenían Irán, que estaba produciendo armamento nuclear en secreto, porque Irán tiene desarrollo nuclear, pero no para armas nucleares. Esa fue la última mentira que dijeron, y también la creyeron. Yo a esta altura creo que no le creen, sino que hacen que le creen, porque justifican cualquier cosa para exterminar al otro. Y esto de exterminar al otro, de eliminar al otro, que es lo que caracteriza toda esta enorme abanico de fuerzas de ultraderecha que han aparecido y que tienen un mismo comando que está en Washington. Lo vemos con Milei, lo vemos que como gesto de austeridad no va al Congreso de Vox en España, pero era hora. Mirá que te vamos a seguir pagando los viajecitos para que hagas tus chanchadas con la ultraderecha de todo el mundo con nuestros impuestos, porque no sé ustedes, pero yo sigo pagando impuestos y quisiera saber dónde carajo van, porque no tengo ganas de pagar con mis impuestos ni armas a Israel, ni aventuras delirantes de estos tipos. Creo que también una obligación del gobierno decirnos qué hace con nuestra guita, porque no la vemos en ninguna parte, salvo deben estar en las arcas de la familia Milei. El tema es que la hostilidad contra Venezuela tiene un solo objetivo, que es apoderarse de los recursos naturales de Venezuela, y estemos preparados, porque si esto no cambia,
Si la realidad argentina no cambia, nos vamos a ver apretados, muy apretados, con las pretensiones de Estados Unidos para que le sirvamos de plataforma bélica. Yo creo que preferiría exiliarme antes de vivir en un país que le sirve de plataforma bélica a una potencia invasora, intervencionista y asquerosa como la norteamericana. Jorge. Sí, yo le sumaría, tomando en cuenta algo que decías, ¿no? ¿Por qué alguna gente cree? ¿No? Escuchaba el otro día un informe muy bueno de una antropóloga, Candela Antón, tu antropóloga de confianza. ¿La mía? En realidad ella se presenta así, ¿no? Candela Antón, que además es actriz, trabajó en Merlí, además antes, en la serie esa española, muy buena, y da bibliografía además, no es solamente difusión, sino que pretende armar algo más o menos serio. Y trabajó todo el tema de la conciencia crítica, ¿no? Y uno de los temas es ¿por qué alguna gente cree, digamos, sin indagar, sin preguntarse? Y ella cita algunos trabajos muy serios de que mucha gente, y esto coincide básicamente con lo que decía Spinoza, mucha gente quiere creer porque tiene ya la cabeza armada para que le cierren determinadas cosas. Doy un ejemplo actual en la Argentina, ¿no? El día de ayer alguien hizo en inteligencia artificial una composición del living de Cristina Fernández de Kirchner fue visitada en realidad por el expresidente de Colombia, Samper. Sacaron a Samper y pusieron a Katy Perry, creo que se llama, que es una cantante. Perry. Sí, bueno. Y un personaje, un mercenario de la comunicación local, Feynman, vio esa foto y se indignó terriblemente. ¿Cómo los jueces permiten que esa cárcel reciba a cantantes de lujo, etcétera, etcétera? Después alguien le puso en evidencia que era una composición hecha con inteligencia artificial. Sacaron de un sillón a Samper, una fake news con imagen, y dijo, bueno, sí, qué bien que está hecho, la verdad. Pero está bien hecho, que hasta yo me lo creí, que claro, tan pero inteligente. el tema acá, esto es lo que me parece que nosotros tenemos que reflexionar, porque además también nos pasa a nosotros al revés. Cuando aparece algo que nos cierra, que en realidad, mañana aparece manteniendo relaciones sexuales Milei con su perra, ¿no? Y la verdad es que no sería muy alocado de un personaje. Estamos viendo la foto en el... Sí, eso es Samper, ¿no? Vean a Cristina con Samper, que es la realidad. Claro, Lo que pasa es que esta chica está tratando de imitar, de recoger el triunfo de Madonna con Evita. Entonces salió a visitar a sus fans con un cuadro de Evita y ahí hicieron el link y armaron este meme. Claro, pero quiero ir, al hecho de que la conciencia crítica es no creer lo que nos dicen y tratar de indagar y de ver si tiene buscar fuentes cuando alguien hace periodismo. Y eso se hace siempre, lo diga alguien que odies o que ames, siempre hay que pasar todo por el pensamiento crítico. Claro, y hay que pasar por un tamiz porque hay, ahora, cuando la gente está cerrada a la posibilidad de darse cuenta que es un error, no hay posibilidad ninguna de que es ir contra, es como decía Einstein, no se puede romper una pared cerebral cuando alguien tiene la conciencia cerrada a creer determinada cosa. Entonces vuelvo para atrás, digo. Bueno, es como mentime y llamame Marta. Claro, exactamente. Bueno, pero hay gente términos un poco más populares. Sí, claro. El tema es que obviamente que estos personajes que tienen prejuicios y no juicios y permanentemente están prejuzgando o pretextando, como decías vos, Sandra, en realidad la realidad no es un elemento a ser testeado, es simplemente un elemento a ser tirado por la cabeza de la sociedad para engañar, como hace Estados Unidos respecto, que lo ha hecho toda la historia, 200 años de historia. En 1898 hizo estallar un barco en la puerta de Cuba para decir que le bombardearon el Maine y empezó su guerra contra España en Cuba. Es decir,
Estados Unidos y todos los grandes imperios expansivos viven de la mentira, pero hay mucha gente que les encanta que les mientan. Atenti. Bueno, dejamos ahí y vamos. ¿Vos te quedás o te despido? No, voy a escuchar a Santiago Liaudad charlando con vos, así que puedo irme a cocinar mientras los escucho. Ya me parecía, porque te veía muchas ganas de cocinar. Cómo me gusta cocinar. Ahora yo te conozco mucho y veo que me pasaste unas recetas espectaculares. Algún día tenés que hacer un programa de cocina, Sandra, ¿eh? No lo descarto. Como me está yendo últimamente, no lo descarto. Bueno, hasta el lunes, Jorgito. Chao, hasta el lunes. Chao. Nosotros tanda y después Santiago Liaudad. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio AM530. AM530 tiene memoria. Hay una grieta en el país, aflojen muchachos. La grieta la hicieron los gorilas en este país, fusilando todo lo que se les ponía adelante que no fuera lo que ellos pensaban. Tengo una sonrisa celeste y blanca, si subo la mirada la luna se levanta. Es hora tal vez de que en serio todos los argentinos, pero cuando digo todos estoy hablando de todos, de los que piensan como nosotros y de los que están en las antípodas, es hora de que nos sentemos en serio a discutir qué pasó en la Argentina. Somos radio. Somos comunidad. Soy de Tierra Santa. Cristina Libre. Ya llega a La Plata, desinteligencia artificial. Este sábado 13 estoy en La Plata haciendo desinteligencia artificial en la casa de Oscar. Las entradas están en el 555-4366. 555-4366. Sábado 13, la casa de Oscar. Desinteligencia artificial. En La Plata voy a estar, en la casa de Oscar. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. En Banco Credicop tenemos 276 filiales con la mejor atención personal, donde te resuelven todo siempre con una sonrisa. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Para más información consulta en www.bancocredicop.com o comuníquese gratuitamente a Credicop. Responde 0800-888-4500. Banco Credicop Cop Limitado. Reconquista 484 Cava. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Este descubrimiento de hace 100 años le dio vida a muchísima gente. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Ahora sí, vamos a presentar a Santiago Liaudad. ¿Cómo va, Santiago? Buenas noches. Hola, buenas noches, Sandra. Hola. ¿Cómo andas? Bien, bueno, bien. Retomo, me imagino, más contenta esta semana. Más contenta esta semana, mucho más contenta esta semana. Bueno, y nuestro ciclo sigue siendo muy importante, pensar el proyecto nacional, más aún en estos días. Uh-huh. Porque venimos recorriendo esta cuestión tan importante a lo largo ya de 10 episodios, este es el número 11. ¿Qué tal? Y hemos abordado la cuestión en los últimos episodios, donde empezamos a charlar de proyecto nacional y algunas variables. Hablamos de autoestima e identidad nacional, hablamos de historia y utopía, hablamos de conducción y autoridad política. Hoy vamos a hablar de producción, trabajo e innovación, que tiene que ver indudablemente con los pilares materiales de un proyecto nacional, ¿no? Es decir, las otras dimensiones tenían que ver más con lo subjetivo, con lo cultural, con lo político. Pero indudablemente... Esto es materialidad. Nacional, claro, por supuesto. Es decir, entender el vínculo fundamentalmente con la producción y el trabajo
es clave para pensar cómo construir soberanía, desarrollo, justicia social de manera sostenible, ¿no? Creo que esa es un poco la clave de la inquietud en torno a estos términos. Y bueno, porque cuando hablamos de los pilares materiales, tiene que ver también con pensar qué economía queremos para el país, ¿no? Si es una economía que sirva a la comunidad o es una economía puesta en función de intereses externos o de sectores concentrados que acumulan riqueza en beneficio propio, ¿no? Es decir, la pregunta por el trabajo y la producción tiene que ver con esto. Fíjense que... Dejando en claro que nadie te va a venir a decir yo voy a hacer una política para mi beneficio y para mis 10 amigos. Nunca va a ser una oferta electoral. Siempre te van a decir que está buenísimo para todos, ¿no? Exacto, sí, por supuesto. Y sin embargo sabemos que estos proyectos a los que nos enfrentamos, que los hemos definido como un antiproyecto, porque no tienen proyecto de nación, es un plan de negocios, básicamente aspiran a valorizar sus capitales mediante la especulación financiera. Es un modo de valorización rápida, improductiva y que básicamente se hace en detrimento del patrimonio público y del poder adquisitivo de la población. Es decir, no hay otro secreto en el neoliberalismo, es muy sencillo. Ya a esta altura hemos pasado por varias experiencias y sabemos que son enemigos de la producción y del trabajo. Son enemigos de la producción, esto es evidente, en el ámbito de la industria en particular queda en evidencia, pero no solo, lo estamos viendo también en el caso del agro y en otros sectores, y también en el caso del trabajo, ¿no? El trabajo entendido como el sujeto del proyecto nacional. Esto está claro, es decir, no hay proyecto nacional sino un sujeto que es el sujeto trabajador, entendido en su amplitud del término, ¿no? Por supuesto, no estamos hablando de un sujeto de overall necesariamente, el trabajo hoy abarca una amplia esfera, ¿no? Pero indudablemente la población es trabajadora, es decir, tiene que trabajar para reproducir su vida y para reproducir la vida de la sociedad. Ese es el sujeto estratégico de un proyecto nacional. Tenemos que tenerlo en claro, sobre todo porque nuestros enemigos lo tienen en claro. ¿Sí? Van contra el trabajo sistemáticamente, ¿no? Sí, ahora hay una cosa rara ahí, Santiago, de que todos los adherentes, los adherentes que todavía le quedan a Milei, la respuesta a la insatisfacción es, y bueno, hay que trabajar. Obvio que hay que trabajar. En ningún sector dicen que no hay que trabajar. El tema es que, incluso, es que están destruyendo el empleo. Incluso fíjate que en el discurso de ellos plantean ser defensores de quienes trabajan. Claro. Por eso es un riesgo perder esa línea nosotros, ¿no? O sea, hablar exclusivamente en términos de derechos entendido en un sentido más social, cultural, educativo, etcétera, y perder la dimensión del trabajo y la producción, que tienen que ser banderas del peronismo, indudablemente. Es lo básico, ¿no? Sin porque eso ellos, no llegamos a lo otro. Exactamente, ellos además plantean una lógica en la cual le dicen a ese trabajador que se esfuerza, efectivamente lo hace seguramente, le dicen, mira, vos no estás creciendo, a vos no te va bien porque la casta, el Estado y todo el discurso, ¿no? Son los que te pisan la cabeza, te roban, la hacen con la tuya, todo ese discurso. Es un discurso de interpelación al trabajo, de una interpelación negativa, diríamos, pero hay una interpelación ahí. Entonces nosotros tenemos que reivindicar desde un punto de vista de un proyecto nacional, el papel central que tiene nuestro proyecto el trabajo, ¿no? Creo que eso tiene que ser bien claro, porque no hay nación posible sin producción y sin trabajo. Claro. O sea, esto es un poco el pie de barro del neoliberalismo, ¿no? Nos propone una nación del dinero fácil, la plata fácil, el 2x1, bueno, ya ha asumido tantos nombres a esta altura. Bueno, con el 3% de todo es fácil, bueno, algo así, pero bueno, no hay nación sin producción, porque la producción es la posibilidad de reproducir la vida en la sociedad. Claro. ¿Sí? Una nación deficitaria, por supuesto, es una nación que está expuesta a caer en vínculos de dependencia. ¿Qué quiere decir deficitaria? Que no sea capaz de producir por lo menos lo que consume, ¿no? Como decía Perón en una de sus verdades, ¿no? De las verdades peronistas, ¿no? Cada uno debe producir por lo menos lo que consume. Hay una idea que está bien, es correcta ahí, ¿no? Es decir, la nación tiene que poder producir y reproducir sus medios de vida. Entonces creo que hay un aspecto ahí vinculado a la producción que es muy importante. Hace un tiempo recuerdo que hubo un petitorio que circulaba para plantear en el Partido Justicialista la apertura de una Secretaría de Producción que no existe. Digo, ese tipo de iniciativas creo que son loables en este sentido. Y nos corren de caer en un discurso meramente distribucionista o de derechos, que por supuesto uno adhiere éticamente hablando, pero que a veces se traducen en una especie de tirar de una frazada muy corta, ¿no? Es decir, ¿a quién le saco para distribuir? Y creo que el esfuerzo que tenemos que pensar
porque evidentemente tenemos problemas macroeconómicos en Argentina, esto es una verdad bastante evidente, cómo crecemos de manera estructural, no como generamos burbujas coyunturales que luego no podemos sostener esas dinámicas de crecimiento en el tiempo. Bueno, Y ahí Néstor aparece lo hizo, ¿no? Porque la creación de 6 millones de puestos de trabajo fue lo que le dio la posibilidad de estabilizarse en el poder. Sí y no. O sea, sí, por supuesto que sí, porque evidentemente hubo un ciclo de crecimiento virtuoso, entre el 2002, diríamos, arranca un poquito antes, hasta el 2011, 2012, donde se entra en un periodo de estancamiento que ya entramos en la etapa actual de la economía argentina. Y es el momento en el cual también hay una apuesta más decidida a este último término del episodio de hoy, que creo que hay que vincularlo cuando hablamos de trabajo y producción, que es el concepto de innovación, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se crea el Ministerio de Ciencia y Tecnología en el 2007? ¿Por qué aparece todo el esfuerzo del gobierno de aquellos años por impulsar la ciencia y tecnología nacionales? ¿Por qué? Eso tiene un sentido, no era un mero capricho de Cristina decir, bueno, ahora queremos tener una ciencia y tecnología para ser como Suiza porque nos gusta tener científicos bien pagos. No, la lógica detrás de esto, ¿cuál era? Necesitamos innovación porque la innovación es lo que nos permite agregar valor en la economía mediante el conocimiento. Entonces, cuando hablemos de producción, ya no podemos quedarnos con una imagen un poco démodé, un poco atrasada, de esa producción medio tradicional, de la industria o el agro. Hoy la producción trasciende mucho más esas esferas, ¿no? Por supuesto, la industria es un elemento central, el agro es un elemento central, pero cada vez tiene más peso la tecnología incorporada a los procesos productivos. Y si esa tecnología es tuya, si vos la desarrollaste nacionalmente, por supuesto, ese valor que vos te estás agregando es más probable que lo apropies socialmente, que se distribuya socialmente. ¿Qué quiere decir esto? Que generes empleos en Argentina, que generes cadenas de valor cada vez más complejas en el suelo nacional. Esto es muy distinto cuando uno llega a un cuello de botella de crecimiento. Esto es típico, se estudia en todas las carreras de economía y de sociales de la Argentina, ¿no? El famoso stop and go. Argentina crece y llega a un punto donde usaste la capacidad ociosa, pero tenés un atraso tecnológico tan importante que empezaste a tener que comprar tecnología afuera, porque cuando uno compra maquinaria, compra tecnología, básicamente. Es decir, cuando vos compras una maquinaria, un bien de capital, estás comprando la tecnología incorporada a la maquinaria. Entonces ahí empieza el gran problema de que la importación que requiere la industria para seguir creciendo te genera un agujero en la balanza comercial, en la balanza de divisas enorme, ¿no? Y ahí aparece el elemento central de la innovación. Y fíjense que ya Perón, en el 74, en el modelo argentino para el proyecto nacional, ya plantea este problema, es decir, que no es un problema de ahora, es un problema que tenemos hace por lo menos 50 años. Cuando aparece el cuello de botella de la industrialización por sustitución de importaciones, ¿no? Que fue lo característico de la industrialización argentina entre los 30 y los 60, bueno, esa industrialización encuentra un cuello de botella muy claro hacia los 70, y Perón, que venía con toda la discusión europea en relación con la economía del conocimiento, el papel de la innovación, etcétera, va a hacer en ese libro, que es un libro fundamental, yo siempre les digo que lo lean, que lo repasen, es muy importante, él va a plantear un capítulo entero sobre ciencia, tecnología e innovación, porque sin agregado de valor local, no tenés chance de salir de la situación de dependencia. Y mientras vos tengas una economía dependiente en los sectores estratégicos, que básicamente son los sectores de alta tecnología y de producción de bienes de capital, mientras vos tengas dependencia ahí, siempre vas a encontrarte con ese cuello de botella. Si tu proceso de crecimiento y de inclusión se va a chocar contra una pared. Entonces el desafío es pensar la producción, o sea, incluirla en nuestro discurso, que no nos pongan a nosotros en el lugar de los vagos, los ñoquis, es decir, nosotros somos el proyecto del trabajo, somos el proyecto de la producción y somos el proyecto de la innovación. Si tenemos que empezar a incorporar este elemento, sin el cual rápidamente encontramos este cuello de botella que nos viene generando una pendularidad muy grande en Argentina. Porque la innovación no es un asunto que tenga que ver exclusivamente, como a veces se cree, con la tecnología en el sentido duro, o con, bueno, no sé, lo digital, la electrónica. A veces la tecnología o la innovación está muy asociada a nuestra época a eso, ¿no? Y es mucho más que eso. Si la innovación implica cambios organizacionales, mejoras en las técnicas de gestión, mejora del ecosistema social que acompaña la producción,
Si vos, para tener una sociedad que sea capaz de agregar valor en origen, agregar valor, necesitas un buen sistema educativo, necesitas un sistema cultural a su vez que acompañe al sistema educativo. Es decir, te va ordenando, un poco en la clave de un proyecto nacional, ¿no? Te va ordenando todos los factores detrás de ese elemento que es agregar valor acá, ¿no? Y cuando hablamos de agregar valor, insisto, estamos hablando de una distribución de riqueza genuina, si querés, ¿no? Porque es una producción que va acompañando el crecimiento de la sociedad en su conjunto, ¿no? Entonces creo que este es un elemento que tenemos que incorporar fuertemente y no descuidarlo, porque está en la raíz incluso de la discusión histórica del peronismo, está en la raíz de la discusión de los proyectos nacionales, ¿no? Tenemos que ser, insisto, el proyecto que plantee la centralidad del trabajo. El trabajo que decía Perón en la, si no me equivoco, la cuarta verdad de las 20 verdades, decía, no era la cuarta, era la quinta, decía, es un deber y es un derecho, ¿no? Es un derecho porque es fuente de dignidad, porque es aquello que nos permite ser, ¿no?, en la sociedad, pero al mismo tiempo es un deber, ¿no? Todos tenemos el deber de aportarle a la sociedad, y el modo de aportarle a la sociedad es mediante nuestro trabajo. Entonces son estos elementos, creo que tienen un valor muy, muy importante, ¿no? Sobre todo en estas épocas, ¿no?, de liquidez y de superficialidad, y donde todo parece que se reduce a lo espectacular y a lo ligero, a lo fugaz. Bueno, acá estamos hablando de algo que tiene que ver con algo mucho más estructural, más estratégico, y que sin embargo es un tema central. Y que fíjense, y con esto cierro, que cuando ellos asumen el poder, lo primero que hacen es atacar el trabajo, ¿no? Pérdida de derechos, amenazas de desempleo porque la economía los ñoquis que nunca supimos cuál era el ñoqui, porque afectan la producción porque no son un proyecto productivo, no les interesa ese aspecto, y afectan la ciencia y la tecnología. Lo vimos en cada experiencia neoliberal que tuvimos. Todos ellos tienen muy en claro la importancia de estos tres factores, ¿no? Sin estos tres factores, el proyecto nacional puede llegar a asumir el gobierno, pero no tiene capacidad de sostenerse en el tiempo, ¿no? Porque esa inclusión de derechos que queremos generar requiere necesariamente de un crecimiento de la base real de la economía, ¿no? Así que bueno, esa es básicamente la propuesta que traía para hoy. Bueno, vamos acumulando apuntes para cuando llegue el momento, y ojalá que falte poco. Ya llegará, no falta tanto. No falta tanto. Gracias, Santiago, hasta el jueves que viene. Adiós, chau. Un beso. Nosotros, CP Mensajes. Jugo de limón. Un programa antioxidante. Bueno, antes de los mensajes le tengo que pasar dos parroquiales. Uno es que, atenti con esto, el CUI, el Centro de Idiomas Universitario, a partir de ahora, si ustedes, se pueden estudiar todos los idiomas que ustedes se imaginen, y hay cursos para gente avanzada, gente principiante, hay desde lenguas indígenas hasta chino, de todo. Si tienen cualquier oyente interesado en hacer un curso de idiomas, cuando vaya a inscribirse al CUI con el código Jugo Limón, va a obtener un 10% de descuento. Jugo Limón, acuérdense los que están interesados en estudiar o en hacer algún curso en el CUI. Y por otro lado, les comenté que mañana voy a estar en Quilmes, en Paso 17. Voy a partir seguramente de lo femenino y de la reinvención del amor, de algunas ideas que están en esos dos libros, para como son mis charlas, ¿no? Para picar de un tema al otro y terminar, por supuesto, en la actualidad argentina, porque es lo que a todo el mundo le interesa, pero vamos a tratar de encontrar coordenadas un poco más originales, que yo ya las fui trabajando desde hace muchos años en esos dos libros. Y lo organiza la Asamblea de Bernal y Originarte. Eso era lo que me quedó inconcluso ayer. Bueno, y yendo a los mensajes de hoy, hola Sandra, no escuchan, oyen, pero no escuchan. Son verbos con significado diferente. Abrazo. Sí, no escuchan, oyen,
y se cagan en lo que oyen, digamos, hacen exactamente lo contrario. Parece que encontrarán algún goce en hacer exactamente lo contrario de lo que le pide el pueblo. Es la negación del pueblo. Estamos en la etapa de la negación del pueblo. Los negacionistas ahora están negando que existe un pueblo y están tan aferrados al negacionismo que Milei cree que el 56% que lo votó en las últimas elecciones le sigue pidiendo la motosierra. Pero los resultados del domingo, por ejemplo, también no se votó en otro país, se votó dentro de la Argentina. Muchos de los que no lo fueron a votar le están pidiendo otra cosa. Cambió el pedido del electorado, cambia en cada elección presidencial o de medio término. Hay que escuchar de nuevo el mensaje, porque son las elecciones de medio término las que le dicen a un gobierno si está bien o tiene que enderezar. Este va mal y no endereza, al contrario, se chinfla más. Así que bueno, se deberá tenerse a las consecuencias. El pueblo argentino está juntando bronca, mucha bronca, porque además cuando habla se cagan en su palabra. Así que bueno, prepárate, Milei, para cuando venga, se te estalle la bronca del pueblo argentino en tu cara, porque va a estallar, porque la gente no se muere sin hacer algo antes, vos lo sabés y lo dijiste, algo se le va a ocurrir. Bueno, se les empezó a ocurrir no votarte, pero se les van a ocurrir otras cosas también, porque la vida vos la podrás despreciar, pero la mayoría de la gente pone en valor la vida. Así que no va a ser gratis que este gobierno se cague no solo en la educación superior, porque está claro que quieren vetar la educación superior para que seamos menos competitivos en el mundo y para que haya menos gente que entienda las cosas y menos gente que lo puedan rebatir. Y además porque yo estoy convencida de que ahí hay un ingrediente que tiene que ver con su frustración personal. Si Milei fuera egresado de la UBA, no estaríamos con este problema. Estamos con este problema porque se está vengando de todo el que lo hizo sentir imbécil. Bueno, en lugar de dejar de ser imbécil, quiere castigar a todos los que se lo hicieron notar a lo largo de toda su vida. Felicitaciones a Brasil, que condenó a 27 años y 3 meses al que intentó realizar un golpe de Estado. Comentábamos, ¿no?, que Bolsonaro hoy completó con el tercer voto de la tercera jueza de la Corte Suprema. Se confirma la sentencia, 27 años y 3 meses. Me parece maravilloso, aunque aunque Trump está diciendo, como comentó Jorge, que no le va a permitir a Brasil. Trump se creyó que es nuestro niñero, se autodesignó nuestro niñero, nuestro tutor, nuestro suprapresidente. Quédate en el molde, Trump, no sos nadie para nosotros, no sos nadie. Brasil es un país soberano, y ¿cómo se va a meter con la justicia de otro país? Pero bueno, ya sabemos que todos estos tipejos están cortados por la misma tijera. Y así pasan las cosas que pasan, ¿no? Bueno, no me voy por las ramas porque si no termino leyendo ni 3 mensajes. Querida Sandra, ya sé que es un dato irrelevante y tu producción suele ignorar mensajes que acercan correcciones a cosas dichas. No sería la primera vez que me pasa, pero el Durán, que nombraste como cara de piedra, es un boxeador panameño, multicampeón, desde los años 70 llamado... Sí, pero el otro día Cristina, cuando dijo que Milei tenía cara de piedra, preguntó cómo se llamaba ese boxeador cara de piedra Durán. Lo citó Cristina el otro día, no es que me haya equivocado. Yo dije que Milei tiene cara de piedra y cité a Roberto Mano de Piedra Durán porque es el que citó Cristina el otro día. En la última alocución, no fue un error, fue una cita a esa mención de Cristina. No quiere decir que nunca me equivoco todo el tiempo, pero en este caso lo dije a propósito porque me acordaba de esa cita. Querida Sandra, la doctrina del shock que implementó este gobierno
nos hizo olvidar que gobernó 2 años sin presupuesto y ahora quieren en menos de 2 meses dialogar con gobernadores para reactivar la obra pública a través de endeudarse con bancos, porque parece que le están proponiendo eso, créditos, mira qué pija que es, créditos. Che, qué boquita, señora. Si no podemos ver este chanchullo, estamos mal. Fuerza Patria, buen fin de semana, compañeros. Carlos desde Salta. Sí, el gobernador que le quiera creer a Milei es como el que le quiere creer a Trump que en Brasil hay armas químicas. Si sale con un verso de que en Brasil hay armas químicas, en Irak hay armas químicas, en cualquier país que se le ocurra atacar por alguna cuestión política o económica, hay armas químicas. Bueno, si le quieren creer, créanlo, ¿viste? Si quieren creer que a los chicos los trae la cigüeña desde París, créanlo. Si los hace sentir más angelicales, créanlo. Pero no es cierto. La verdad que no es cierto. Y hay veces que uno debe enfrentarse con la verdad, que es una obligación moral enfrentarse con la verdad. El negacionismo que llevan adelante estos tipos es constitutivo de ellos. Jamás hubiesen llegado a donde están sin ser negacionistas. Pero no todos estamos obligados, ni lo somos, porque hay que tener poca capacidad de simbolización, poca capacidad de frustración, poca capacidad de argumentación para simplemente decir que algo que es jodido no pasó. No defienden lo que pasó, no argumentan por qué lo defienden lo que pasó. Eso sería más intelectualmente honesto. Pero no, lo niegan para no hacerse cargo de las barbaridades que avalan. Eso es el negacionismo. Hola Jorge y Sandra, los desaparecidos son mucho más que los 30.000. ¿Cómo calcular todas las vidas que se nos fueron? Todos los posibles hijos que no fueron de esas vidas truncadas, todas las familias que no fueron. Abrazo grande, Raúl, desde Vista Flores, Tunuyán, Mendoza. Sí, yo también tengo la certeza de que fueron muchos más que 30.000. Como de este gobierno de Milei, bueno, tenemos los más de 100 muertos del fentanilo, que los medios de comunicación insisten en no seguir con esa investigación y mantener en secreto qué carajo pasó con ese fentanilo contaminado, y por qué no cerraron el laboratorio cuando ya lo sabían. Pero sabemos que este gobierno ya causó muchas muertes, entre los del fentanilo, entre los suicidados, entre los muertos por cáncer, entre los pibes que van a morir porque ya no va a haber nadie que los atienda si tienen una enfermedad grave. Es un gobierno criminal, son criminales, no tienen ningún valor, no tienen ningún respeto por la vida humana, no tienen respeto por su vida, por su propia vida, no tienen tampoco respeto por las vidas ajenas. Y ya eso alcanza con que un pueblo rechace un gobierno. Cuando un pueblo comprueba que tiene un gobierno que rechaza la vida, que atenta contra la vida, ¿por qué estamos obligados a soportar un gobierno que ataca a las infancias, que los deja sin comida a propósito, dejando que los alimentos se pudran, por una guacha que dice que encontró irregularidades en los comedores y después, ahora, saca un documento donde se comprueba que no hicieron ni una sola auditoría, así como no encontraron a un solo ñoqui? ¿Escucharon alguna lista de gente con nombre y apellido que descubrieron que cobraba sueldo del Estado y no iba a trabajar? No los dan porque no los buscaron, porque mienten, son pretextos. No tienen texto, tienen pretextos. Los pretextos eran los ñoquis y eran siempre las falsas denuncias de las mujeres, siempre pretextos, siempre haciendo de la excepción la regla y siempre adornando lo que hacen, que es pura crueldad. Hola Sandra y compañeros. Ya estoy en medio de este. Hola Sandra y compañeros, no te preocupes que nos reímos mucho con tu esgrima pendenciero con Jorge. Y porque el programa es denso, ya les expliqué, si no jodemos un poco entre nosotros, la verdad que nos embolamos.
Sigo. El problema es cuando la gente consume solo contenido pasatista y sigue reduciendo su cerebro a una masa esponjosa de podredumbre. Tus puteadas son catarsis puras. Te queremos, abrazo desde Valvanera. Valvanera, me trabé. Te agradezco mucho que me quieras, o los que me quieren, porque no lo puedo evitar. Ya, digamos, hay cosas que yo cuando no las tolero, no las tolero. Y esto no lo tolero. Bueno, son las 10 de la noche. Gracias a Victoria Nardone por la producción, a Carlos Di Mare por la operación técnica, a Ailén Pavón por el streaming. El próximo programa, como todos los jueves, es El Refugio con Osvaldo Quiroga. Y me despido de ustedes hasta el lunes. Vaya a saber con qué nos iremos a encontrar en este país lleno de sorpresas. Esperemos que sean sorpresas agradables como la de este lunes. Chao, hasta el lunes. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. En Instagram